Nos volvemos a encontrar, gracias por la sintonía, por seguir en Quinta Visión Televisión, si es que está en alguna de las frecuencias o canales a lo largo y ancho de casi toda la región de Valparaíso, Chile. ¿Por qué lo digo? Claro, porque nuestros contenidos también se suben a las redes sociales, está en YouTube, Instagram, Twitter, Facebook, y por lo tanto en algún momento usted puede encontrarse con alguno de los contenidos de nuestro canal y de los programas que hacemos en Quinta Visión Televisión. Gracias por la compañía. Estamos abriendo una nueva cita regional. Soy el verdugo, que bueno, estas cosas me gustan. Soy el verdugo y el que controlo los tiempos de nuestros panelistas e invitados. Fue una exageración en realidad. Pero quiero saludar inmediatamente a Camila Flores Oporto, diputada de la República. ¿Qué tal, diputada? ¿Cómo va? ¿Cómo está? Hola Carlos, hola a todos los contertulios, muy bien, muchas gracias. Desde el auto, porque estamos en semana distrital, esta semana no fue en el Congreso semana legislativa, es la semana donde podemos estar recorriendo la zona que nosotros como parlamentarios representamos, así que por eso estoy dentro del auto, se podrán dar cuenta el fondo, pero aquí muy contenta de, por supuesto, estar en cita regional. Sí, y para ser más preciso, estamos haciendo este programa ya que va a recorrer 7 días, desde el viernes hasta el próximo viernes, durante toda esta semana para nosotros de cita regional, a partir del 31 de julio, es decir, estamos despidiendo a julio, o estamos despidiendo julio, bueno, da lo mismo. Vieron las bromas que aparecían en las redes, ¿no es cierto? Al comienzo cuando estaba Julio Iglesias, bienvenido Julio y todo. Ahora lo estamos despidiendo y viene agosto. Y nada de bromas con agosto porque no estamos en los tiempos para aquello. Quiero saludar a Matías Mundaca. ¿Cómo está Matías? Hola Carlos, Camila, Luis Basal, ¿qué tal? Buenas tardes. Aquí estamos pues, gozando de un día de solcito. Lo escucho bajito, bajito. Acérquese un tantito más el micrófono para que le escuchemos a plenitud. A ver, probando, probando. ¿Cómo está? Probando. Eso, muy bien, ahí sí. Probando. De quien ya sé claramente que se escucha fuerte y potentemente es el doctor Luis Basáez, médico, jefe de salud de la Corporación Municipal de Quilpué. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, gusto saludarlos a todos, Camila, Matías, Carlitos Jara, y saludar a toda la audiencia de Quinta Visión, particularmente Quilpué y Belloto, que es donde nosotros desarrollamos nuestro trabajo. Yo no sé, pero entiendo que la entrevista de Rodrigo Oliver a el diputado el diputado Celis, está al aire, ¿o no? ¿La vieron o no? Voy a hacer la consulta aquí internamente. ¿Ya está al aire la entrevista a fondo? Porque ustedes tenían, y nosotros también, queríamos ver prontamente a Rodrigo Oliver en la entrevista. Me adelanté mucho. Aparece en la semana en que estemos nosotros rodando con cita regional. Pero les adelanto entonces. Mataste la sorpresa, Carlos. ¿Cómo? Mataste la sorpresa. Bueno, ya... esto me puede costar caro, ¿ah? Y a propósito de eso, entonces, permítanme, de alguna manera, limar alguna aspereza que esto haya generado. Voy a saludar al líder natural de este canal, al director ejecutivo, al conductor de este programa, porque yo estoy prestado aquí nomás de paso, Rodrigo Oliver, y yo les pido que de consuno, de una a todos, ¿no es cierto?, le demos un saludo a nuestro director ejecutivo, Rodrigo Oliver. Y por lo menos ya va a estar con usted dentro de muy poco con esta entrevista al diputado Celis, Andrés Celis. Dije Raúl Celis, el exintendente. Pero habían tratativas ahí también, entiendo, de poder tenerlo en una entrevista a fondo. Creo que estoy hablando mucho. Me voy a callar para no contar las sorpresas que tenemos nosotros acá en el canal. Así es que, dicho todo aquello y habiendo saludado a nuestras y nuestros televidentes, vamos a comenzar como siempre a desmenuzar los temas, a que ustedes nos puedan entregar sus opiniones o sus puntos de vista. Y comenzamos sin duda con que se agregaron, bueno, son 6 las comunas que se mantienen en cuarentena, pero se agregó La Calera y La Cruz. Y por lo tanto entraron en transición San Antonio y
San Felipe. Las cifras daban para aquello en este plan paso a paso, que tiene algunas restricciones indudablemente los sábados, los domingos y los festivos, pero que es posible desplazarse de lunes a viernes. Una medida que sin duda, diputada, es la que esperamos todos quienes estamos en confinamiento total o cuarentena. Sí, esta era una medida sumamente... Ahí se nos congeló la diputada el internet, sin duda, y se nos congeló. A ver, mientras que ella vuelve, voy a darle el paso inmediatamente entonces a Matías Mundaca. Ella no, ¿Algo aquí pasó? está. Aquí volvió. Ya, vamos, No te diputada. puedo ver. Ya, Sí, voy sí, de vamos. vuelta. No, muy breve. Sí, lo que te decía, Carlos, que tiene que ver con que era esperable, producto de las cifras, de los altos números que teníamos en algunas comunas, que esto iba a pasar, que iba a ampliarse la cuarentena. Y me refiero muy especialmente a la comuna de La Calera, porque los números en la comuna de La Calera eran realmente preocupantes. Y bueno, además se establece que la comuna de La Cruz, porque tú sabes bien que es una comuna que está de paso, por lo tanto, evidentemente, para que estas políticas tengan éxito y realmente exista un confinamiento, se tenía que también establecer con cuarentena La Cruz, Quillota, la Calera y La Cruz finalmente con esta cuarentena, porque desgraciadamente los números en la provincia de Quillota, Carlos, no bajaban, eran números súper preocupantes, a diferencia de lo que ha ido ocurriendo con la comuna de San Felipe, como tú bien señalaste, que ya está en la etapa 2, en este segundo paso de transición, donde de cierto modo han ido mejorando los números, los índices, y que ha permitido, como tú bien señalas además, que no se le dé chipe libre, por decirlo de alguna manera, que todos volcarnos a las calles y casi como que aquí no ha pasado nada, sí permite al menos que este confinamiento que es tan estricto se vaya abriendo a lo menos un poco, pueden abrir los comercios, puede de cierta manera irse reactivando la actividad económica, por supuesto manteniendo el toque de queda, manteniendo, cierto, que los fines de semana y festivos no se puede, cierto, salir. Dicho eso, yo creo que eran medidas necesarias. Otras comunas también como San Antonio también salen, otras desgraciadamente tienen que entrar, y yo creo que va a tener que seguirse estudiando en la provincia de Marga Marga, Carlos. Y esta semana yo estuve con el ministro de Salud, Ya. Enrique París, estuvimos en Limache y en Villa Alemana, la primera piedra del hospital Marga Marga, Provincial. en Limache visitando el hospital modular, y le planteé, porque es muy preocupante la situación que tenemos, muy particularmente en Quilpué y Villa Alemana, así que tenemos que estar siempre atentos a los anuncios, porque estas cosas pueden variar en cualquier momento. ¿Sabe lo que he hecho de menos, para serle sincero, diputada? Pero voy a darle ahora el pase a Matías Mundaca. Hecho de menos el contingente militar que fiscalizaba o controlaba, al menos en el centro de Viña del Mar. Para ser franco, ya no hay controles y el número de personas que está desplazándose cada día aumenta más. Pero no solo eso, muchas personas, me consta porque he estado en filas haciendo trámites, muchas personas están a la mala, sin permiso. Y si por algún motivo se diera la circunstancia de que se allega personal de Carabineros, en el momento comienzan a gestionar bueno, sí, claro. Entonces, si quiere, usted lo comenta a la pasadita, pero eso nos preocupa, Luis. Oh, Matías, le había dado Perdón, Matías. Mira, hoy día el informe dice que hay 149 contagios nuevos en la región. Ha ido bajando sustancialmente. Pero la problemática en general de estas cuarentenas, ¿no es verdad?, es estas cuarentenas que son sectoriales. Porque el día sábado, recién pasado, en Quilpué, por ejemplo, a alguien se le ocurrió la brillante idea de abrir digamos, Almacenes París, la gran tienda. Y habían una serie de personas, ¿no es verdad?, unas colas enormes de gente que quería entrar a comprar. Entonces, cuando existen estos bolsones, por ejemplo, diríamos, bolsones de impunidad o bolsones digamos, de chipe libre, ¿ah? como existe, por ejemplo, en Quilpué, Villa Alemana, Limache, y tenemos una ciudad que hace ya 2 meses que está en cuarentena, como Valparaíso y Viña, es natural que se produzca una migración, ¿no es verdad?, de personas que saben o tienen entendido que se abrieron tiendas en Quilpué, y entonces tenemos una circulación espantosa
no solo en los centros comerciales de Quilpué, sino que también en las calles de Quilpué y en las grandes tiendas que se han abierto. Entonces, ese es el problema de fondo de estas cuarentenas que no son parejas, sino que son sectoriales, porque indudablemente va a haber un trasvasije de personas de una comuna a otra, ¿no es cierto?, buscando aquellos flancos o puntos débiles que pueda tener, digamos, la ciudad que está al lado. Entonces, indudablemente que el manejo de ahora en adelante de la pandemia va a tener que ser doblemente más cuidadoso, porque ya tenemos noticias de lo que está pasando, por ejemplo, en España, en donde hay fuertes del virus, y hay mucha gente joven, como es propio del verano, ¿no es verdad? Mucha gente joven que está contagiada, y de nuevo se están saturando, ¿no es cierto?, los hospitales, tal vez no con la gravedad que tuvimos en el primer brote, pero sí es claro y es cierto y está demostrado que esta pandemia tiene segunda vuelta. Y como tiene segunda vuelta, hay que prepararse para eso. ¿Y cómo nos preparamos? Preparando debidamente a la población, ¿no es verdad?, para que tome las medidas correspondientes, guarde la distancia social, o se lave las manos, use la mascarilla y sea responsable de los movimientos que hace. Así que esa es la realidad que estamos viviendo y la que vamos a vivir. Doctor, ¿está pendiente todavía la provincia del Marga Marga o alguna de las comunas pero los datos dan como para encuarentenarla? A ver, mira, lo que pasó con Calera de la Cruz, que ingresaron y saliendo San Felipe y San Antonio, muestra que acá no se puede aplicar un plan nacional igual en todas las comunas. Las comunas tienen diferencias, y además este intercambio, como son cuarentenas dinámicas, y el traspaso de personas de ciudades con cuarentena a otras sin cuarentena, también es un elemento que debiera tenerse en cuenta para aplicarla mirando el contexto general y no solamente los números de una comuna en particular, porque si no se empiezan a afectar comunas como la nuestra, que no han entrado nunca en cuarentena. Es un tema general. Segundo, efectivamente los números vienen bajando. Nosotros en Quilpué llegamos a tener 240 casos activos por cada 100.000 habitantes y hoy día estamos con menos de 60. Por lo tanto, los números, más allá de lo que puedan decir las autoridades locales, no dan como para que la ciudad esté en cuarentena, y esos mensajes de repente son riesgosos porque la gente cree que va a entrar en cuarentena, entonces sale a comprar antes o a pertrecharse antes. Sí, claro. Entonces hay que tener harto cuidado con los mensajes que uno envía. En estricto rigor, nosotros no tenemos números para ir a cuarentena, ni siquiera en la realidad más cercana. Y la apertura de las grandes tiendas básicamente ha sido por una presión de los sindicatos de trabajadores que de continuar cerrados iban a comenzar a perder también sus fuentes de trabajo. Entonces hay que pensar siempre en los dos lados. Ahora, lo que hay que hacer es una estrategia de control en una ciudad populosa como la nuestra, con fiscalización avanzada y con el resguardo de las Fuerzas Armadas para el cumplimiento de las órdenes, porque claramente nosotros tenemos muchos fiscalizadores, pero con el comercio no tenemos problema para el control, pero sí con las personas en particular, porque uno va a pedirle los documentos y hay algunos que se ponen choro o se van nomás. En cambio es distinto hacerlo con las Fuerzas Armadas. Por eso digo, el plan es comuna a comuna. Y si nosotros vemos los números laterales, como son las consultas respiratorias en la unidad de emergencia y el uso de camas UCI, esas también han bajado, por lo tanto, claramente hay números menores en las comunas. Bien, vamos al próximo tema. Ha sido sin duda el 30 de julio, no cerrando el mes, pero casi, un día histórico en nuestro país. Así ha sido visto al menos por un número importante de chilenas y chilenos. Y en democracia alguien puede estar a favor o en contra, y bienvenido que aquello sea. Esa es la esencia de la democracia, estar a favor o en contra de algo y respetar naturalmente esas opiniones. Ahora bien, vamos a lo puntual. Pasó de todo. Lo que ofreció, lo que prometió la asociación de AFP, ¿no es cierto?, no fue en realidad lo que finalmente ocurrió.
las páginas o los sitios web se cayeron, hubo más exigencias de las que correspondía, el formulario no fue para nada uniforme y sigo sumando, yo creo que basta con eso. Ahora, en lo práctico, hubo algunos recuentos por parte de los encargados de cuántos eran los que habían hecho el trámite, pero ¿qué conclusión sacamos de este proceso que se inició el 30 de julio y que tiene unos plazos no solo para efectos de responder si estaba bien hecha la solicitud del retiro del 10% y luego el primer y posteriormente el segundo pago? ¿Qué conclusión sacamos, diputada? Bueno, la conclusión, Carlos, primero es que claramente el sistema debe funcionar de una mejor manera, ¿ya? Y acá las responsabilidades individuales que pueda tener cada una de las AFP, una de ellas incluso que es la AFP modelo, pidiéndole cédula de identidad a las personas que solicitaban el retiro de fondos cuando quedó expresamente establecido de que esto no podía ocurrir. Entonces, bueno, más allá que el superintendente, ¿cierto?, haya establecido de que es lo más probable que esta AFP va a ser sancionada, deja de manifiesto que tenemos que operativizar, y un tema que el senador Kenneth Pugh siempre conversa acá cuando está con nosotros en el panel, y que tiene que ver cómo vamos perfeccionando, por un lado, todo lo que tiene que ver con las tecnologías, las aplicaciones, y por otro lado, además, tiene que ver cómo en definitiva, tenemos que irnos anticipando a las situaciones que van ocurriendo. Generalmente, el Estado, mira, independiente quien gobierne, el Parlamento, independiente quienes sean los parlamentarios, llegan tarde, y generalmente la realidad es la que va comiéndose el día a día, por decirlo de algún modo, y las soluciones llegan muy extemporáneas. Y aquí claramente, dado el número, mira, ya vamos sobre los 4 millones aproximadamente de personas que han solicitado el retiro del fondo, cuando hay un potencial, digamos, de a lo menos 11 millones de chilenos que podrían solicitarlo. Claramente esta situación va a seguir agudizándose. Ahora, yo entiendo que las personas se hayan aglomerado con tanta rapidez porque hay necesidad, y eso yo lo entiendo, más allá de que yo haya sido contraria a este proyecto, porque creo que hacia el futuro va a tener efectos muy negativos, pero comprendo que hay una necesidad actual hoy día de poder pagar deudas, de poder solventar gastos básicos, elementos, ¿cierto?, esenciales para vivir el día a día. Y yo creo que eso también se debió prever, porque desgraciadamente no se previó que iba a ser mucha la gente que iba a pedir estos recursos. Muchos expertos decían, no, sí, oye, como hay un plazo de un año, seguramente la gente no va a ir toda a pedirlo junto, y claramente eso no es entender la realidad y las dificultades que está viviendo particularmente la clase media en nuestro país. Sí, se hacían llamados ingentes a proceder al trámite durante un año y que no se aglomeraran todos. Pero para ser francos, cuando hay necesidades, probablemente el interesado no tenga ninguna posibilidad, mientras más temprano que tarde se lleguen esos recursos, de esperar, digo, dos o 3 días más cuando baje esta primera ola. Matías Mundaca. Bueno, hay dos cosas que decir. La primera es que indudablemente se debió haber previsto una explosión de demanda como esta, porque evidentemente la situación económica tal como está hoy día es una situación apremiante para mucha gente. Desde luego que tampoco podemos pedir que el trámite no sea o no tenga los cortafuegos necesarios para la seguridad, ¿no es verdad? Porque como es un sistema en que no se pide la clave única, tiene que tener algunos cortafuegos para evitar precisamente que personas inescrupulosas, ¿no es cierto?, pretendan efectuar retiros de manera fraudulenta a personas que tienen la posibilidad o han decidido hacerlo. De manera que hay que balancear este tema, pero indudablemente estamos viendo que, para variar, de nuevo no se planificó algo que tenía que haberse planificado y que era una cosa ya relativamente clara desde la semana pasada que iba a haber el tema. De manera que... Perdón, Matías, pero se dijo en incontables oportunidades y de parte de la Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones que se estaban preparando para esto. Bueno, pero es que siempre se dice lo mismo. El gobierno también estaba preparado para el COVID, ¿no es cierto? Y resultó que no era así. Bueno,
es un mal chileno esta cuestión, es un mal chileno definitivamente. Los chilenos son malos para planificar, son malos para, para prever las situaciones, para ver cursos de acción. En realidad es un problema que sufrimos los chilenos. Yo mismo lo tengo, probablemente muchos televidentes también. Nos cuesta mucho planificar y ver hacia adelante. Y en este caso, claramente, esto se va a saturar por unos buenos días, porque como bien dice Camila, aproximadamente 11 millones de chilenos van a tratar de sacar su fondo. Si es que efectivamente creemos, como yo pienso, que una gran mayoría de los cotizantes va a hacer uso del derecho. Justo en el tiempo, preciso, el último granito había caído. Luis. Mira, aquí lo que pasó, que antes de que la ley saliera, hubo una batalla entre dos modelos. El que estaba de acuerdo y el que no respecto a la salida del 10%. Y esa batalla impidió pensar anticipadamente las cosas que iban a ocurrir, que es fácil predecirlas en estos casos. Pero aquí lo importante, ya tenemos ley, el resto de la discusión no tiene sentido para la gente. Hoy día lo que tiene sentido es enseñarle a las personas cuáles son las mejores maneras de ocupar adecuadamente este 10%. Yo por lo que veo y lo que he conversado con las personas, hay mucho interés en retirar el 10% muy rápidamente. En las AFP virtuales hay colas de 400.000 personas y tenemos colas también presenciales en las AFP. Y por otro lado, uno mira a las personas que conocen este tema y se encuentran con distintos elementos. Primero, está claro que si hay una necesidad inminente por un problema de no tener recursos para vivir, esas personas debieran sacar rápidamente sus recursos. Otros dicen que lo mejor es sacar los recursos en enero, porque es el tiempo en donde mejoran los ingresos de la AFP estadísticamente y su 10% podría ser mayor en enero que si lo saca ahora. Tres, hay algunos que dicen saque sus recursos y pague aquellas deudas que tiene para eliminar los intereses y así pagar menos finalmente. Después está el tema relevante de aquellas personas que van a poder cobrar las pensiones alimenticias atrasadas, que están en un 84% o 87% en el país, que es irrisorio. En fin, yo creo que hay que orientar mejor a las personas ahora para que ocupen adecuadamente este retiro del 10%. Vamos a ir al corte del programa de hoy, pero no puedo hacerlo si no hago el siguiente comentario. Evidentemente este no es un problema del gobierno, esto es de responsabilidad de las administradoras de fondos de pensiones, pero sí quiero colocar algo porque debía o estaba bajo la atenta mirada de la Superintendencia de Pensiones, pero algo ocurrió también con spensiones.cl, que se cayó probablemente tantas veces, estoy exagerando, pero muchas veces, como más de alguna de las AFP cuando las personas estaban haciendo su trámite de solicitud de retiro. E indudablemente aquí sí tiene que haber una sanción porque es lo que demandan las personas, por los malos ratos, por la espera, por esta incomodidad, porque esto generó sin duda ansiedad durante muchos días. Dicho esto, entonces vamos al corte y regresamos muy pronto a su cita regional. Bien, ya estamos de vuelta, luego de este corte muy breve de cita regional. Gracias por la sintonía, Camila Flores, diputada, el abogado Matías Mundaca y también Luis Basáez, médico jefe de salud, de salud, sí, claro, de la Corporación Municipal de Quilpué, son quienes están con ustedes conversando, reflexionando sobre lo que ha ocurrido en estos últimos días. Ya hablamos del retiro del 10%. Vamos a ver qué es lo que ocurre de aquí en los próximos días. Pero lo que sin duda también marcó la semana fue el segundo cambio de gabinete en pandemia del presidente Piñera. Yo no digo nada,
solo le pregunto a la diputada, y lo mismo voy a hacer con Matías y con Luis. ¿Le satisfizo, diputada, el cambio? ¿Era oportuno? ¿Estaba bien? ¿Por qué ocurrió todo esto? Así como estoy haciendo una pregunta casi con respuesta automática, ¿eh? Bueno, desde mi perspectiva, era necesario hacer el cambio. Yo creo que teníamos, en mi caso personal, un ministro del Interior, sobre mi visión, que no dio el ancho. Yo creo que el ministro no estuvo a la altura de las circunstancias, por lo tanto se necesitaba hacer este cambio y donde ingresaron además figuras políticas que tienen experiencia, Carlos, que tienen experiencia, y yo en lo personal estoy muy contenta porque mi amigo Mario Desbordes llegó a defensa, bueno, el senador Andrés Alamán también se incorporó, en fin, yo creo que fue un cambio positivo y era necesario. ¿Y por qué era necesario? Porque necesitábamos personas que tengan experiencia política. Recordemos que todos los que ingresaron eran parlamentarios y por lo tanto tienen una visión distinta de cómo se debe hacer el trabajo de coordinación con el gobierno y sus parlamentarios, que es fundamental. Y yo creo que ese cambio se va a notar. Yo creo que va a ser de verdad, yo creo que era necesario, yo creo que una buena decisión la que tomó el presidente, y creo que además los nombres fueron muy acertados. Nosotros desde Renovación Nacional quedamos muy conformes porque ingresó Mario Desbordes, Andrés Alamán, se mantiene Cristian Monkever en el comité político, también está Carla Rubilar, que bueno, si bien es independiente, nosotros la sentimos como nuestra porque fue militante de RN. Y yo creo que esto le va a dar un impulso importante, sobre todo para una cosa, Carlos, que es tratar de completar el programa de gobierno que le ofrecimos a los chilenos cuando ganamos hace poco más de 2 años atrás las elecciones, con ese cerca de 55% de votación con la que ganó el presidente Piñera. Y yo creo que esta experiencia en lo político, con una mirada social, además que tienen estos nuevos ministros, va a ayudar a terminar de poder implementar nuestro programa de gobierno y a darle también un segundo tiempo, por decirlo de alguna manera, donde claramente se robustece el gobierno y que va a ayudar a tener una conducción además mucho más clara, mucho más definida en cuanto a cuál es el horizonte que nosotros le queremos ofrecer a los chilenos. Hoy día, viernes 31, Carlos, además el presidente de la República va a dar su cuenta presidencial. Yo creo que mucho también de lo que pueda plasmarse en el discurso, ¿cierto?, del presidente de la República, también va a tener que ver, y estoy segura que así va a ser, una mirada. Se nos congeló la... También ahí está. Política y social de lo que estos nuevos ministros... Bien, no tenía muy claro si solo la diputada Camila Flores iba en el automóvil, porque también la cámara de Matías Mundaca tenía cierto movimiento, pero está en casa, ¿no es cierto, Matías? Déjeme claro, por favor, que se movía mucho su cámara. Está en casa. Sí, hay un temblor, hubo un temblor. No, me está colocando nervioso. Pues. A ver, ¿hubo pasada de factura? No, Luis dice que no. O sea, no sé si por la pasada de factura, pero por el temblor estoy claro. ¿Le pasaron la factura a Blumel? Mira, yo no sé si sabrá, la verdad que Blumer era un tipo inofensivo, desde cualquier perspectiva. Era un muchacho escolar que llegó al Parlamento y estaba más perdido que el teniente Bello. Nunca tuvo ninguna posibilidad de dialogar ni de dirigir nada, digamos, respecto de lo que tenía que hacer en el Congreso. ¿No será muy crítico usted, Matías? No, pues es la verdad, yo no lo estoy insultando, yo estoy diciendo lo que es la verdad nomás. Es lo que pesaba políticamente, nada. De manera que, entonces, el gobierno, como se viene encima un problema grave para ellos, ¿no es cierto?, que es el apruebo, entonces decide replegar sus fuerzas, reacumular sus energías, ¿no es verdad?, y se atrinchera detrás de la opción rechaza. Esa es la lectura que yo le doy al cambio de gabinete, que es muy legítimo, el presidente puede hacerlo, pero obviamente se están alineando para defender el rechazo. De manera que, porque de otra manera no me explico. Sí, pero Desbordes está por el apruebo. ¿Qué cosa la Camila? Perdón, me tengo que decírtelo, con Matías. Mario pero mira, Camila, si es muy simple. Si se hizo un gabinete de acero, ¿no es cierto?, va a llegar vivos al apruebo. Porque así como van, no tienen ninguna posibilidad de hacer ningún programa de gobierno, si el programa de gobierno se terminó el 18 de octubre.
Entonces, lo que pretende hacer el gobierno con este cambio es precisamente atrincherarse y para poder enfrentar con mejor opción, ¿no es cierto?, la posibilidad del rechazo. Y eso es el gabinete del rechazo. Perdóname que te lo diga, Camila, pero yo lo veo así. Efectivamente hay figuras con peso político específico, ¿no es verdad? Pero eso es precisamente para atrincherarse, porque para atrincherarse hay que tener a los mejores soldados. Y no cabe duda que los soldados que se eligieron son de lo primero. ¿Cuál es la mirada que tiene Luis Basáez de esto? A ver, mira, dos cosas generales. Una, a mí no me parece, nunca me ha parecido de que tengan que sacar parlamentarios para conformar el gabinete, porque si uno va a una elección y le dijo a la gente que iba a cumplir tal función, debe cumplirla hasta el final. Perdón, y algunos cuestionan, Luis, los reemplazos que no han sido elegidos democráticamente. Bueno, por eso mismo, por eso mismo. Uno. Segundo, yo creo que efectivamente que el gobierno desde mi perspectiva ha cometido un error estratégico en el siguiente sentido. Para el 18 de octubre y con ocasión del movimiento social o el estallido social, no hubo respuestas empáticas respecto de lo que se estaba pidiendo en el movimiento, y por eso que se prolongó. Después tenemos una campaña y una pandemia controversial, con cifras que no todos aceptan, y una serie de dificultades en la campaña. Y hoy día lo que más necesitaba el gobierno era generar empatía con la ciudadanía, y lo que hizo fue exactamente lo contrario, porque acá tenemos que definir que hay dos cosas. Hay una derecha más dura, más conservadora, y una derecha más progresista. Con excepción de Mario Desbordes, el resto de la gente que ingresa al gabinete es el sector duro de la derecha, y por eso... Jaime Belolio nunca ha sido del sector duro de la derecha, doctor. Tranquila, Camilita. Y muchos Sí, dicen que la gran ganadora es Jacqueline Van Rieselberghen en todo esto, que no está en el gabinete, pero que logró colocar sus hombres más duros ahí en el gabinete. Entonces aquí lo que necesitamos, más que una estrategia política de ser más duro o menos duro, necesitamos que las autoridades políticas de una vez por todas entiendan que lo que tienen que hacer es empatizar con la población y no elaborar estrategias políticas para lograr objetivos secundarios de ellos mismos. Aquí lo que importa es la gente, y eso es lo que debiera el gobierno encargarse, no solamente cualquier gobierno. Cambiemos de tema, y esto de alguna u otra manera lo sabíamos, efectos desde la crisis social y que continuaron con la pandemia. ¿Sigue el alza el desempleo, diputada? Sí, Carlos, mira, muy breve, yo creo que no hay que desinformar a la gente, por eso interrumpí a Luis, porque no solamente Mario Desbordes, Jaime Belolio tampoco ha sido del ala dura, conservadora, llámenla como quieran, ¿cierto?, de nuestra coalición. Por el contrario, siempre se ha definido y se ha criticado incluso por tener una mirada muy distinta. Dicho eso, claramente las cifras de desempleo son muy preocupantes. Ya estamos por sobre el 12% a nivel nacional y probablemente, según lo señalan los expertos, esto va a seguir en aumento. Y eso es muy grave porque en el final del día de lo que tenemos que preocuparnos, más allá de cambios de gabinete, del apruebo y del rechazo, es de cómo reactivamos la economía. Porque eso es fundamental. Tener personas desempleadas son personas que al final del día no tienen cómo poder solventar sus necesidades básicas, y una de las fórmulas, por cierto, en las cuales el gobierno va a tener que poner el acelerador, y que yo espero que sea el eje central del discurso del presidente de la República, es precisamente la reactivación de la economía, inyectar recursos a las pymes, inyectar recursos a los comerciantes, a los pequeños comerciantes, generar fórmulas de subvención estatal directamente a los trabajadores. Yo creo que tenemos que ser mucho más innovadores en la fórmula de poder generar una reactivación económica. Y creo que es fundamental, Carlos, también estudiar otra medida, y que la propuso en su minuto el expresidente Ricardo Lagos, que tiene que ver de cómo nosotros vamos ayudando a los chilenos que más pagan impuestos, que es la medida más regresiva, porque al final del día son los más vulnerables los que pagan esto, que es el IVA. Yo creo que es fundamental poder estudiar una rebaja al IVA, especialmente respecto a aquellos alimentos y de aquellos servicios básicos. Reducir el IVA genera inmediatamente que a esa familia tenga menos gastos y en consecuencia más
dinero mensual para solventar otro tipo de cosas que son necesarias, como las deudas, por ejemplo. Claro, ahora bien, miramos de pronto países en Europa, los socialdemócratas que en particular y otros también, en donde la salud y la educación es gratuita, pero el costo, ¿no es cierto?, en términos de impuestos para el ciudadano es mucho mayor que el nuestro, el doble, ¿sí o no? Así es. Sí. Efectivamente, Carlos, así es. Ok, bien, quiero preguntarle ahora a Matías Mundaca, 13,4% es el índice de desempleo en la región. Bueno, mira, en verdad hay que preocuparse del empleo, por cierto, pero no por eso hay que distraerse de las cosas que vienen. El desempleo es un efecto conocido, medido y asumido de una pandemia como la que hemos azotado. Lo han sufrido todos los países del mundo y algunos los han enfrentado bien, otros los han enfrentado mal y otros más o menos. Nosotros estamos entre los que los enfrentamos mal, porque si no, no habríamos tenido que sacar el 10% de los ahorros previsionales. En cuanto al tema de la rebaja del IVA, yo también estoy de acuerdo, habría que rebajar el IVA, pero habría que compensar esa baja recaudación de los ingresos fiscales con un impuesto al patrimonio, a los que más ganan, a los que más tienen. Por lo tanto, toda norma de justicia tributaria pasa siempre necesariamente por dos principios. Primero, los impuestos nunca tienen que ser regresivos. Pero nosotros, los chilenos, tenemos en una estructura impositiva que en un 65% lo constituyen los impuestos regresivos. Es decir, impuestos que paga toda la gente por igual. Los cigarrillos, la benzina, el IVA, ¿no es cierto? Básicamente, gran parte del paquete impositivo que recauda el Estado chileno proviene de ahí. Entonces, lo que hay que hacer es bajar esos impuestos, pero subir los impuestos al patrimonio, a las grandes ganancias, ¿no es verdad? Y a dejar de permitir que haya, exenciones tributarias que puedan verse afectadas las recaudaciones fiscales. Entonces, está bien, hay que bajar el IVA, pero hay que compensar la pérdida de ingresos fiscales, ¿no es verdad?, que son los que nos hacen falta para sobrellevar estas crisis económicas tan importantes, porque la única manera de solucionar las crisis económicas está claro, que no es el sector privado. Aquí eso hay que tenerlo claro. El que tiene que dar la llave para poder solucionar las crisis económicas, mejorar el empleo y el crecimiento, es el Estado. En tiempos de crisis es y siempre, y va a seguir siendo siempre, el Estado. Gracias, Matías. Luis, a propósito de lo que yo señalaba al término de la intervención de la diputada Camila Flores, queremos, la ciudadanía demanda salud de buena calidad, sin costo, educación sin costo, la mejor. ¿Cómo se hace eso entonces si hablamos de rebaja del impuesto a las personas? Gravar mayormente a los súper ricos, porque ¿cómo se financia eso? Claro, mira, yo creo que aquí hay que empezar a hablar con discursos sobre las realidades y no sobre las cosas bonitas que pudieran ocurrir, pero que nunca ocurren. Y a propósito de lo que estamos viviendo hoy día, uno ve que las grandes empresas hoy día no lloran. ¿Quiénes están llorando en Chile? Las pymes, la gente que perdió sus ingresos, que pasó de clase media a ser pobre, y los vulnerables en este país, que son una gran mayoría del país. Esos son los que están llorando, porque producto de la situación que vive el país no han recibido la ayuda oportuna. Esa es la realidad. Entonces, por eso yo discuto, hoy día está el cambio de gabinete encima de la mesa cuando debería estar un programa de empleo, de recuperación de la economía, de recuperación de todas esas personas que han sufrido, de planes de ayuda efectiva que lleguen rápidamente. Entonces, yo ya no me compro estos discursos bonitos, sino que veo la realidad. El propio presidente de la UDI regional dijo que los bancos habían abandonado a las pymes porque el FOGAPE nunca funcionó. Entonces, esa es la realidad que hoy día vivimos. ¿Cómo se cambia esto? Se cambia logrando efectivamente lo que nunca ocurrió, que fue un gran acuerdo nacional de que todos, ricos y pobres, porque aquí tampoco se trata de echar a pelear unos con otros, sino que todos pongamos un empeño para sacar el país adelante y poder recuperar lo que teníamos y mejorarlo. Porque digámoslo claramente, la salud y la educación en Chile antes de la pandemia ya era mala y hoy día es todavía peor. Acuérdense que hay muchas cirugías electivas que no se han hecho, hay muchos controles de pacientes crónicos que no se han efectuado, hay una gran deuda que vamos a tener que recuperar. Entonces, eso debería estar en los planes de trabajo de cualquier gobierno.
y no estar centrado en estos cambios políticos. Yo recuerdo este tema del 10%, los economistas dijeron que se iba a destruir la economía, y después se dio el dinero y dijeron que con esa plata se iba a reinyectar en la economía y iba a mejorar. Entonces, bueno, dejémonos de decir las cosas con oportunismo, hablemos con la verdad y unámonos todos para trabajar en pro de sacar adelante a nuestra gente. Eso es lo que importa. Bien, le sobró, se lo regala a la diputada, como siempre, tan generoso, ¿no? Con la diputada somos bien amigos, Pero y qué podemos tener increíble. diferencias. Mire, pero diputada, le regalo finalmente esto para pasar ya al próximo tema. Y es que en definitiva, a propósito de lo que decían ambos, pero particularmente Matías Mundaca, sí hay que preocuparse de lo que viene e indudablemente el 25 de octubre este país también va a ir a las urnas y ya no va a ser en 2 días, sino que en 1, a propósito del plebiscito de reforma constitucional. ¿Sí? Sí, a ver, yo, Carlos, le tengo mucho aprecio a Luis Basáez, pero tengo que decirle que a mí me extraña escucharlos a ellos hablar de populistas y oportunistas, ¿ya? Cuando digamos las cosas como son. Generalmente cuando uno es responsable y no vota lo que la mayoría espera o lo que es más popular y somos responsables, ¿cierto? Se nos trata de muy mala manera. Y claro, los que son más populistas y oportunistas reciben los aplausos de la galería, pero no están pensando realmente en qué es lo mejor para Chile. Dicho eso, efectivamente el 25 de octubre tenemos que vivir este proceso que es fundamental para el país. Yo espero que se implemente de muy buena manera, Carlos, especialmente con la protección y ojalá con horarios diferidos para que puedan concurrir nuestros adultos mayores, que son los que más, digamos, tienen este temor de poder hacer. Se nos congeló la diputada. Sigue corriendo el tiempo, lamentablemente, para ella, porque ya no nos queda mucho. Ahora, resulta muy entretenido conversar con alguien que va en el automóvil, ¿eh? De verdad, qué bueno. Dele. Perdón, Carlos, perdón. Estoy tratando de que se deje mover el auto, pero no hay terrible. problema. Mientras le escuchemos, está todo bien. Ya, no, lo que te decía, Carlos, es que yo espero que se haga de la mejor manera posible este proceso, la implementación, porque lo que peor puede ocurrir es que vaya muy poca gente a votar y que finalmente sea un proceso muy ilegítimo, donde tengamos una representación ciudadana muy baja y finalmente se tome una decisión tan importante. Pero no muy distinto a lo que han sido las últimas elecciones, pues, diputada. Desgraciadamente, Carlos, así es. Y eso es muy lamentable, pero eso se puede ver muy agudizado ahora a propósito de la pandemia. Si ya teníamos participaciones bajas, imagínate lo que puede ser ahora producto de la pandemia, puede ser mucho peor y eso es lo que tenemos que evitar. Bien, Matías. Mira, 2 comentarios. Uno, hay un tema que es importante aclararlo. Se nos ha tratado a nosotros de populistas por haber acudido al 10%, ¿no es verdad? Bueno, quiero aclarar que el populismo básicamente consiste en utilizar indiscriminadamente fondos estatales, fondos del fisco, para solucionar rápidamente problemas difíciles. Y en este caso, lo que se hizo fue usar fondos privados, los propios fondos de los chilenos. De manera que allí no hay ninguna nota de populismo. Hay solamente un mensaje: ráscate con tus propias uñas porque el Estado no te va a ayudar. Esa es la verdadera realidad de este país. Y con respecto al plebiscito, perfecto. Yo creo que hay que hacerlo, yo creo que hay que disponer todos los medios sanitarios, de orden público, garantizar, ¿no es verdad?, el derecho a voto de todas las personas. Ojalá que vaya mucha gente. Yo tengo la impresión de que va a haber una importante votación. Van a votar mucho más de 5 millones de personas en este evento, ¿no es verdad? Y preparémonos para una sorpresa, porque yo creo que objetivamente va a haber mucha gente votando el 25 de octubre. Bien, Luis. Perdón, en lo sanitario hay que tener mucho cuidado, obviamente. Sí, justamente iba a decir eso porque, mira, nosotros esperamos que agosto vaya bajando, septiembre se va a producir el riesgo de que la gente se relaje demasiado, vienen las fiestas patrias, los asaditos, vamos a poner en riesgo nuevamente. Pero dicho eso, el plebiscito y las elecciones en general, yo creo que también son otro motivo para que nosotros nos preparemos bien y hagamos estas cosas como corresponde, tenemos tiempo.
Primero yo creo que sería ideal correr todas las elecciones, porque en abril se supone que son las municipales y otras, y llevarlas a fin del año 2021, de tal manera que todas las elecciones presidenciales, parlamentarios y todos puedan ocurrir y la gente pueda concurrir una sola vez. En noviembre del 2021 espero que la cosa esté bastante mejor que ahora o ya tengamos vacunas. Y respecto del 25 de octubre, a mí lo que me preocupa es que ocurra lo mismo que está ocurriendo hoy día con las largas filas de las AFP, porque efectivamente hay mucho interés en participar. Entonces yo, a pesar de que se ha discutido lo contrario en estos últimos días, yo preferiría que la elección se pudiera hacer no en un solo día, 2 o 3 días, de tal manera de que no se produzcan aglomeraciones, la gente pueda ejercer su derecho a votar, y finalmente este sea un proceso democrático que efectivamente represente la gran mayoría de la ciudadanía chilena. Gracias, doctor. Afortunadamente, a diferencia de otros programas, nos queda el minuto final, diputada. No, Carlos, mira, para finalizar, algo súper importante que estuvimos luchando harto tiempo con los gremios del comercio de nuestra región de Valparaíso, y que era poder darle una ayuda a todos aquellos comerciantes que tienen asociada una patente de alcoholes. Ellos estaban muy angustiados porque hoy día vence el plazo para tener que pagar obligatoriamente las patentes de alcoholes. Y logramos que la semana pasada el presidente de la República, mediante decreto, le entregue la facultad a los consejos municipales para poder prorrogar el pago de las patentes de alcoholes, al igual que con las patentes comerciales. Yo le agradezco enormemente a todos los presidentes de las cámaras de comercio que estuvieron junto a mí sacando esta iniciativa adelante, que nace de nuestra región de Valparaíso, va a favorecer, por supuesto, a todo el comercio del país, pero nace de la región, así que agradecida del apoyo, de la confianza del gremio del comercio y del turismo de la región de Valparaíso. Bien, gracias, Camila. Matías. Mira, unas palabras solamente para nuestros amigos que van a retirar el 10%. Y unas palabras de seguridad. Las AFP nunca lo van a llamar para decirle que le van a entregar su dinero, nunca le van a pedir una clave, nunca les van a recibir un mensaje de WhatsApp, nunca les van a mandar un correo electrónico, salvo el de respuesta cuando se acepte el giro de los dineros. De manera que nuestros amigos, muchos de los cuales probablemente van a tener que hacer uso de este derecho, les recomiendo prudencia, paciencia y seguridad. Si tienen que hacer un trámite vía internet, lo hagan con una persona de confianza, una persona que ustedes no duden que no va a hacer mal uso de las claves, ¿no es verdad? Y no respondan ni llamados, ni WhatsApp, ni correos electrónicos, ni mensajes por redes sociales de personas que eventualmente se ofrezcan para hacer esta tramitación o que aparentemente sean representantes de la AFP. Eso no va a ocurrir. Tengan cuidado con eso, así que será hasta la próxima oportunidad. Gracias, Carlos. Doctor Luis Basáez. Chao, Camila. Bueno, saludar a nuestros vecinos y vecinas de Quilpué y Belloto y contarles que hemos conformado un tremendo equipo de funcionarios coordinados con la Seremi y el Hospital de Quilpué, y se van a intensificar las medidas de fiscalización y vamos a testear el 30% de las casas de Quilpué con un equipo que se ha conformado recientemente, de tal manera de tener un número importante de exámenes para ver lo que está ocurriendo en Quilpué efectivamente y tomar las decisiones oportunamente. Saludos, ocupen bien su 10%, no lo malgasten y preocúpense de que no los estafen. Cuídense, buena suerte a todos. Por fin celebrar, ya al cerrar el programa, la colocación de la primera piedra del Hospital Provincial de Marga Marga, que va a satisfacer las necesidades de Olmué, Limache, Quilpué y Villa Alemana. Hace 20 años que no nacen niños o niñas en Villa Alemana, así es que, bien, gracias por el... ¿Perdón? Con todas las primeras piedras que han puesto ya parece una inauguración. Por eso. Toda la razón, doctor. Dicen que no han sido todas primeras piedras, pero al menos esta lo fue, y esperamos entonces, confiamos en que de aquí al plazo que se ha fijado haya hospital provincial. Quiero agradecer a Camila Flores, diputada, Matías Mundaca, abogado, y al médico Luis Basáez, jefe de la corporación, el área de salud de la Corporación Municipal de Quilpué, habernos acompañado. Gracias en todo lo que tengan que hacer. Buen fin de semana, buena semana, si es que ya estamos en ella, y agradecer a nuestras y nuestros televidentes por la paciencia, por haberse quedado con nosotros. Se sigan, como no siempre, junto a Quinta Visión Televisión. Camila, Matías, Luis, chao. Muchas gracias.